proyecto de universo compartido iniciado por el cineasta Zack Snyder para DC Comics es una herida muy difícil de cerrar para una buena parte de la comunidad de fanáticos de los superhéroes. Que en este caso, Jay Oliva, quien es un cercano colaborador del cineasta, nos trae piezas clave de lo que hubiera sido el clímax y el final de este ciclo que inició con Man of Steel y que, según cuenta ahora, hubiese finalizado con una trilogía de películas de Flash. Primero que nada, ¿quién es Jay Oliva? Bueno, es este muchacho de ascendencia filipina que está por pisar sus 50 años. Él es un artista de storyboard. Un storyboard básicamente son secuencias clave que sirven de punto medio entre lo que arman los creativos a nivel guión y lo que necesitan los productores para ver si es ejecutable o no. Por ejemplo, hay una anécdota muy conocida de Warner también, que habla de los en ese entonces hermanos Wachowski, hoy hermanas Wachowski, necesitaron del talento de los storyboards para poder hacerle entender a los productores qué corno era lo que querían contar en la primera película de Matrix, porque básicamente el guión era un rejunte de ideas muy extrañas que estaban buenas, pero que eran muy difíciles de visualizar. Entonces, gracias al storyboard, por ejemplo, empezaron a maquinar cómo era el tema este del efecto Matrix. ¿Se acuerdan? Esa cámara que rodea a los personajes y es como que simula un instante congelado en el tiempo. Por ejemplo, cuando Neo esquiva las balas. Bueno, si no hubiera sido por los storyboards, los hermanos Wachowski, los directores, jamás le podrían haber vendido este proyecto a Warner. En el caso de Jay Oliva, es una persona que tiene un currículum enorme en la industria, trabajando, por ejemplo, limitándonos a DC, ha trabajado en películas como Green Lantern First Flight, Superman y Batman Enemigos Públicos, Liga de la Justicia Crisis en Dos Tierras, Batman Bajo Capucha Roja, Superman y Batman Apocalypse, en la adaptación de All Star Superman, en Green Lantern Emerald Knight, en la serie de TV de Young Justice. Después, bueno, en Marvel también trabajó en la recordadísima serie de Los Vengadores, que probablemente sea la mejor adaptación de los personajes hasta la fecha, incluso superando la del MCU. Después trabajó en las películas del Caballero de la Noche Regresa. Y acá un poco empiezan a contar la colaboración con Zack Snyder, donde hizo el storyboard justamente de Man of Steel. Hizo el storyboard también, dice por acá, de Batman contra Superman. Bueno, participó en en el anteúltimo universo animado de DC, que empezó con la película Flashpoint Paradox. Después siguió con Justice League War. Después siguió con El Trono de Atlantis. Formó parte ahí también. Después en algunas películas como Batman, Bad Blood, etc. Lo que podemos ver es que es una persona que ha trabajado muchísimo con DC y que ha trabajado en los puntos altos de la filmografía de Zack Snyder para Warner. ¿Qué cuenta esta persona? Bueno, resumiendo un poco para no leerles todo el artículo, porque veo que los videos donde leo los artículos son menos populares que los videos donde se los cuento. Él lo que estaba diciendo es que el punto crítico no iba a ser la pelea con Darkseid, que bueno, como se vaticinaba en la primera parte de Liga de la Justicia, iba a suceder, sino que el enemigo final y a derrotar era justamente el Flash Reverso, este velocista obsesionado con Flash que asesina a la madre de Barry Allen en el pasado, que justamente ocasiona todos los hechos que lo convierten en superhéroe, y esos hechos después impactan en el futuro y lo convierten en el villano. O sea, genera como una suerte de paradoja, empezando con el asesinato de la madre de Flash y terminando con su creación y su enfrentamiento con Flash, que lo hacen volver al principio y así, en un loop infinito. O al menos eso es lo que se plantea en Flashpoint, o un poquito antes de Flashpoint, en el run de Geoff Johns, al poco tiempo de revivir al personaje después de Crisis Final. Bueno, me entendieron. Y el que no me entendió, hablo de cómics, digamos, de Barry. La versión de Barry Allen de los cómics estuvo muerta mucho tiempo, desde el 85-86 hasta mediados del 2000, cuando lo traen de vuelta en el evento conocido como Crisis Final. Y apenas 2 o 3 años después pasa Flashpoint, que es el cómic base que toma adaptación, la última película de Flash, pero que originalmente, bajo la tutela de Snyder, tenía un peso un poco más importante. Bueno, les leo una declaración, así no me voy tanto por las ramas. En la película de Rick Famuyiwa,
el encargado de dirigir The Flash antes de la marcha de Snyder, no iba a ser un Flashpoint, sino la primera de varias entregas de una saga como la que tiene Aquaman, o sea, películas separadas de Liga de la Justicia. Su película habría sentado las bases del Profesor Zoom como el gran villano del DCEU. Él era moviendo todos los hilos porque había venido del futuro básicamente para incordiar a Barry, como en los cómics. En las películas de The Flash habría sido el villano de fondo, pero su influencia también se habría dejado notar en el resto de la Liga de la Justicia. O sea, iba a mover a los aprovechando que él tenía el conocimiento del futuro y que podía viajar en el tiempo y en el espacio, iba a ir moviendo los sucesos como piezas de ajedrez hasta su enfrentamiento final contra Barry. Bueno, justamente acá vuelven a aclarar lo que yo ya les conté. Dice, Darkseid no iba a ser el último gran villano del DCU, sino el velocista de traje amarillo. Y lo habría hecho de una forma que posiblemente habría dejado satisfecho a buena parte de los fans, justificando un reboot cinematográfico. Bueno, acá sigue. Al final de la tetralogía de Zack Snyder, o lo que terminaría siendo, porque estaba Man of Steel, Batman contra Superman, Liga de la Justicia y Liga de la Justicia parte 2. Nos habríamos encontrado con una especie de Justice League Unlimited, en referencia a la serie de animación del 2000 cargada de personajes de DC. Y luego le habrías dado una vuelta haciendo algo parecido a Flashpoint Paradox. Todos los que son amigos ahora son enemigos y es un mundo en el que no quieres vivir. Ahí puedes reiniciar el universo y presentar un nuevo elenco de personajes que después de 10 años los actores quieren irse. El traductor siempre está medio loquito. Aunque esto no está traducido, pero no importa. Básicamente, a diferencia de los cómics, acá la enemistad entre los personajes habría decantado de los propios sucesos y no habría sido tanto por el viaje de Barry. Probablemente el viaje de Barry se hubiera originado para arreglar los sucesos ocurridos en la línea presente. Interesante. Habría que ver cómo lo hubiera hecho. Probablemente hubiera levantado un montón de polémica. Recordemos que las versiones de Snyder, como dije al principio, si bien hay mucha gente que les gusta, hay mucha gente que no les gusta. Probablemente por tener a un Superman impotente, un Superman al que las cosas le pasan y se queda con cara estática. Caso la muerte del padre, Jonathan Kent. Caso la explosión del Congreso. Caso el secuestro de la madre. Caso la pelea contra Batman. Es como demasiado apático su versión de Superman, que no tiene mucho que ver con el cómic, más allá de, como digo, cada oportunidad que puedo, el Superman de Tierra 1 de Straczynski, que es una de Sword y que es una de las versiones probablemente menos populares del personaje, en lugar de, por ejemplo, el Superman de John Brain, el Superman de la etapa de Geoff Johns, incluso el Superman de Beat Wright, que escribió Mark Waid, si no me equivoco. También tenés el Superman del relanzamiento de los nuevos 52, que sin ser una cosa de locos, es mucho más interesante que el que se ve en Tierra 1. En ese caso, el que se encargó de sentar las bases de lo que era Superman era Morrison, un reconocido autor. Por ejemplo, destacándose por su trabajo en Doom Patrol y en Animal Man. No me quiero ir mucho por las ramas. La cuestión es que probablemente esta época hubiera sido delitada por esta base de fans duros que tiene Snyder, pero el resto del público, los que ya al día de hoy no les gusta Snyder, probablemente hubiesen odiado llevar esta propuesta a fondo y hubiéramos visto a los personajes todavía más deformados, incluso llegando a este punto donde se presume, porque es una afirmación, no hay trasfondo, donde se presume que algunos personajes hubieran rozado un poco la villanía, ¿no? Para estar todos enfrentados, seguramente, si usaban como referencia a los cómics, no sé, algo hubiera pasado con Aquaman y con Wonder Woman, por ejemplo, o los Atlantes entrando en guerra con las Amazonas. O sea, creo que algo hubiera sido oído por ese lado, ¿no? No me imagino, sino que podría haber sido, o por el contrario, capaz apuntaba a algo más parecido a la Civil War de Marvel, donde todos los héroes están peleados entre sí, pero no dejan de ser héroes. Bueno, no lo vamos a saber, o tal vez sí. En mi opinión, lo que estaría bueno que hagan, que no creo que sea lo que quiera hacer DC, porque ahora quiere hacer justamente una lavada de cara y arrancar todo de vuelta y darle de comer a los fans de Snyder, como ya vieron largando el Snyder Cut, es potenciarlos. O sea, ya cuando largaron el Snyder Cut estaban como bajando el ala y después que le dieron lo que querían es como que quieren más. Entonces creo que esa lección la aprendió James Gunn y Peter Safran, la aprendieron y saben que el mejor camino es arrancar de cero, no seguir con lo que ya venía, hacer las cosas como a ellos les gustan, porque de última ellos son los que están a cargo ahora. De repente los castings de Superman Legacy, lo que puedo rescatar es que hasta el momento, por lo menos, no voy a poner las manos en el fuego por nadie, pero hasta el momento se ve que todos los personajes son muy parecidos a los de los cómics. Ya les estuve trayendo los diferentes castings, faltan 2 o 3 que seguramente saque algún video en algún momento. Van a empezar de cero, no creo que quieran retomar nada de esto, pero no sería una mala idea tal vez darles un cierre a la Snyderverse
por medio de una película animada que no funcionan tan bien las que están. El Tomorrowverse, que es el sucesor de este universo que empieza con Flashpoint Paradox, no ha dado tan buenos resultados. Mucha gente, entre los que me incluyo, no estamos del todo cómodos con la animación, con la elección de los proyectos. Ha sido un tanto irregular, hay cosas buenas, cosas malas. Tal vez por ahí el camino sería convertir al Snyderverse en animación y terminar estas líneas de repente, aunque no es lo mismo saltar de una película a un live action, a una animación. Sí estaría bueno por ahí verlo de alguna forma y ver un cierre de esto y que por lo menos los fanáticos puedan hacer su duelo. O sea, que vean el final como se quería hacer, que vean cómo cierra y listo, y pasar a otra cosa. Mientras vos no le des un cierre a estas personas, van a seguir pidiendo y van a seguir pidiendo y van a seguir pidiendo. Y de repente, como dije, la última línea no está funcionando tan bien como debería. Y tenés a este público hambriento. Entonces de repente lo pones, llegás a un acuerdo con Snyder, lo pones a hacer estas animaciones y seguramente se van a vender como pan caliente. Incluso algo que siempre dicen, por ejemplo, en el canal de Alma TV, es que las películas de Snyder funcionan muy bien en el mercado de coleccionistas, lo que es Blu-ray, DVD, etc. De repente estas películas te van a vender como pan caliente el mercado de Blu-ray y DVD, que ahora debe estar medio muerto con los streaming, y todos contentos. Así que bueno, gente, me fui un poquito por las ramas, perdónenme, este es un tema que da para cortar mucho. Me gusta hacer bastante referencial con algunas cosas. Está bueno también porque da pie a debate con los comentarios. Ahora me gustaría que ustedes justamente me respondan o me comenten qué les parecen estas declaraciones. Hubiera estado bueno, por el contrario, Snyder hubiera generado un efecto bola de nieve y las cosas que no estuvieron buenas de sus 3 películas se hubieran incrementado al punto de ya ser insostenible. Por ejemplo, como otros rumores que se habló en otro momento de que Batman iba a dejar embarazada a Lois y iba a quedar como un Superman cornudo. O sea, hubieran ido por ese lado, seguramente hubieran aceptado estas decisiones que no parecen ser las correctas y hubiera empeorado todo. Los leo y como siempre, si les gustó el video, denme un like y si les gusta mi contenido, suscríbanse. Hasta la próxima.